Gracias, José. Bueno, vamos a iniciar recorriendo brevemente lo que tratamos la sesión pasada. Hablábamos primero que nada, pues, del concepto de la definición del derecho internacional, el derecho internacional privado. Hablábamos del origen de esta rama del derecho que se remonta a la antigua Roma, justamente porque, hola Miguel, gracias, buena tarde, porque era necesario tener un marco jurídico que protegiese a los romanos de actos u omisiones cometidos por otros romanos, pero sobre todo por personas que no eran del imperio, ¿no? Ellos son los primeros que crean este ordenamiento para tratar de resolver conflictos con gente de fuera. Es el antecedente más antiguo, sin embargo, bueno, formal. Sin embargo, esto no tuvo mucho eco, no tuvo mucha importancia, ya que durante la Edad Oscura, la Edad Media, pues realmente toda ciencia dejó de practicarse, toda ciencia pues pasó, ¿no? A un segundo término. Para el caso que hablamos, bueno, el derecho internacional pues no fue la excepción. Dejó de estudiarse, dejó de practicarse, más no desapareció, ¿no? Quedó el antecedente ahí escrito, resguardado, ¿por quién? Por la iglesia. Y bueno, en el momento en que fue necesitado, en que se necesitó de nueva cuenta por la sociedad una rama jurídica que resolviera este tipo de conflictos que fue por ahí del siglo XIII-XIV, pues fue cuando entonces vuelve a resurgir ese pensamiento romano de la mano de un señor que se llamaba Bartolo de Sassoferrato. Este señor pues fue quien trae a la modernidad, digámoslo así, esos preceptos romanos que ayudaban a resolver conflictos, ¿no? De carácter internacional. Él lo vuelve a traer a la mesa, lo postula y empiezan las personas de la época, los juristas de la época, pues a ocuparlo, ¿no? Sin embargo, esto tampoco representó esa consolidación de esta rama. En estas épocas todavía muchos de los que hoy conocemos como países seguían en guerras, seguían independizándose, seguían formándose. Entonces no era tan necesaria una rama del derecho de esta índole. Pero bueno, ya estaban ahí los cimientos y ya estaba la obra negra, digámoslo así, de pie. Surgieron teorías, yo les decía, las teorías supranacionalistas, la internacionalista, la universalista. Cada una de estas veía el derecho internacional pues de una manera un tanto diferente. La supranacionalista decía que el derecho internacional debía estar por encima de todo ordenamiento, de todo, de todos los países. Bajo esta corriente, pues bueno, era necesario crear una legislación universal, una legislación, les decía yo, algo así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos conocieran, que todos se obligaran, al menos entre comillas, a respetar. Pero obviamente, pues esto es muy difícil, ¿no? Es difícil que esto se lograra porque al final cada país luchó por su independencia como para volver, ¿no? A subordinarse a un orden mundial, ¿no? En este caso a una ley
pues, universal. Por lo tanto, pues no tendría tanto éxito, ¿no? Y no se llevó a cabo. Les menciono la Declaración Universal. Se supone que teoría, esta declaración, pues está aceptada, es respetada por todos los miembros de la ONU, 190 y tantos países, de 210 aproximadamente que existen en nuestro país. Pero, pues digo, sin ser lo suficientemente expertos, pues podemos darnos cuenta que realmente la declaración no es respetada como debiese ser por todo el mundo. No hay que ir muy lejos. Aquí en nuestro país reconocemos esa declaración. Sin embargo, bueno, el Estado es el primero en violentarla y obviamente por ende los particulares, ¿no? Entonces, viajamos con dos banderas, una que dice, ah, sí, yo estoy en pro de los derechos humanos, y por la otra, la bandera que dice, a mí me valen chetos, ¿no? Yo hago lo que creo necesario para mantener el control, el poder, el dominio en mi territorio. Entonces, por eso no sería viable tener una legislación universal de derecho internacional, porque todos la violarían y estaría ahí nomás de adorno. Los internacionalistas proponían que el derecho internacional debiese de formularse y debiese de dividirse, ¿por qué no decirlo? Como está dividido, por ejemplo, la humanidad, ¿no? Sabemos que geográficamente hay cinco continentes, sí. Si me equivoco, por ahí me dicen. Pero sabemos que cada uno de estos continentes, bueno, es integrado por un cierto número de países. Estos países, pues por compartir ubicación geográfica, por compartir, eh, pues sí, un espacio, tienen culturas muy similares. Toda la cultura de América Latina es muy similar. De México hasta el sur tenemos costumbres en muchos casos muy similares. Obviamente cada cultura tiene sus puntos excepcionales y que lo que las hace únicas, pero hay muchas cosas que compartimos, ¿no? De este lado del mundo, que del otro, en el otro continente, pues no lo hacen, ¿no? Hay, insisto, caracteres muy específicos. México, por ejemplo, aunque nuestra cultura es muy similar a la de toda Latinoamérica, nosotros nos distinguimos, por ejemplo, gastronómicamente, porque comemos cosas bastante excéntricas, ¿no? Sobre todo para los europeos, porque si nos comparamos con los asiáticos, pues no hay tanta diferencia, ¿no? México es de los pocos lugares del mundo donde consumimos bichos, llámense chapulines, alacranes, la famosa hormiga chicatana y bueno, todo lo que, los escamoles, toda la variedad de insectos que comemos. Y me parece, si no me equivoco, que es el único país del mundo que degusta hongos tan excéntricos como el huitlacoche. Digo, maíz hay en todo el mundo, elotes por todos lados hay, pero solo en México nos comemos el hongo de este fruto, ¿no? En ninguna otra parte del mundo lo hacemos. Y eso es lo que hace único a nuestro país, hablando de la gastronomía. Obviamente, esas diferencias que nos separan de otros continentes, pero que nos hacen muy similares a nuestros vecinos, desde el punto de vista internacionalista, debe de ser tomada en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Para esta visión debiese de haber un derecho internacional de América, por ejemplo, un derecho internacional de Asia, un derecho internacional de África,
Y cada uno de estos conjuntos de normas, pues debiese entonces buscar, en caso de que existiese un conflicto entre un americano y un africano, pues buscar esa media, ¿no? Entre estos dos sistemas jurídicos un tanto distintos. Esta es la idea internacionalista. Obviamente es compleja, obviamente tampoco fue una idea fructífera por la complejidad que representaba, pero pues no está de más conocerla, ¿no? La siguiente corriente, la universalista, pues bueno, esa es la que podríamos decir que se aplica. Ellos dicen que el derecho internacional se debe de estudiar como una comunidad internacional de personas. Al final, yo les decía, no van a encontrar un compendio de legislación internacional, no hay un código internacional de ninguna índole. Sin embargo, al momento de surgir conflictos de este carácter, los estados fungen como mediadores para la resolución de estos conflictos y van adoptando ciertas medidas, ¿no? Que permiten llegar a ese consenso entre puntos de vista diferentes. Hablábamos también de la teoría territorialista. Esta teoría dice que en el caso de estos conflictos se debe de aplicar la ley del lugar de donde son las partes. Por lo tanto, yo les decía, si no me equivoco, que esto sería como nosotros, les pone el ejemplo del divorcio, yo me casé con una inglesa, una australiana, no me acuerdo qué era lo que les había dicho, y entonces yo llevaría mi procedimiento de divorcio en caso de que nos quisiésemos divorciar, según la legislación de mi país. Ella, por su parte, llevaría el proceso según la legislación y el sistema jurídico de su país. Nuestros países, nuestros representantes, encontrarían la manera de dar reconocimiento a eso que se hizo aquí y dar esa similitud a lo que se hace allá, con tal de que lleguemos a esa solución, ¿no? Esta teoría nos dice entonces, bueno, tú divórciate como en México lo haces, lleva tu primera audiencia, ofrece, desahoga tus pruebas, plantea tus alegatos y entonces ya te vamos a dar una sentencia. Suponiendo que allá en Inglaterra, bueno, no suponiendo, es un sistema jurídico diferente, pero bueno, suponiendo que el procedimiento fuese nada más dos audiencias, en la primera presento la litis, presento mis pruebas, las desahogo, y en la segunda, pues el juez ya estudió lo presentado y nos da un veredicto, pues bueno, ella en Inglaterra, pues sería más rápido en llegar a la conclusión de su proceso, tendría que esperar a que yo lo hiciera según el ritmo de mi sistema jurídico y al finalizar y enviar yo mis resultantes, pues bueno, Inglaterra y México tendrían que ver la manera de que ambos procesos le den la satisfacción a cada uno de los intervinientes y se obtenga lo que ambos buscan, que es el divorcio, ¿no? Una teoría compleja realmente, una manera difícil de hacer derecho, pero al final es lo que marca esta corriente. Y por último, tenemos la teoría autónoma. Esta teoría dice que el derecho internacional debe de tomar en cuenta las fuentes naturales, nacionales, perdón, internacionales del derecho, que para el caso, las fuentes del derecho son casi universales. Aún el derecho anglosajón contempla fuentes de derecho como los contempla
el derecho romano. Entonces esto, les insisto, pues nos hace o lo hace muy similar. Pero esto entonces nos invita a que los conflictos internacionales se resuelvan según el lugar donde tiene origen el conflicto, el problema. Tomando en cuenta cuestiones como, por ejemplo, ¿no? Las tenemos ahorita muy presentes. Oía que en la mañana la Federación Iraní, si no me equivoco, de fútbol, canceló la participación de su selección en el Mundial, derivado de los conflictos que están activos hoy en día, ¿no? Con esta región del mundo. Y esto venía a reforzarse, ¿no? Con lo que pasó con la selección femenil de este mismo país, que alzaron la voz, entre comillas, no hablando, no cantando el himno nacional de su país en un partido que tuvieron. Y por esta acción, el país, pues obviamente las repudió, las condenó a estas mujeres futbolistas. Que me llamaba mucho la atención ahí las imágenes que presentaban de ver cómo estas atletas pues tenían en su cabeza, ¿no? El turbante, o no sé cómo se llame, el ese como hábito que deben de usar las mujeres musulmanas. Y yo pensaba, ¿no? Qué incómodo y qué difícil debe de ser para ellas jugar su deporte con eso encima, ¿no? Al final su cultura se los pide, se los exige, y estas mujeres, pues bueno, no lo tenían que hacer. Justamente al momento de rebelarse, tenían presentes todas las implicaciones que iban a tener. Algunas de ellas, cuatro o cinco, huyeron del hotel donde se encontraban, pues para ya no ser encontradas y poder buscar, ¿no? Justamente mediante el derecho internacional, asilo en un país diferente. Las otras decidieron quedarse a sabiendas de lo que les podía pasar. Y estas teorías autónomas, entonces, aplicadas a este caso, dirían, bueno, ¿qué les parece si respetamos lo que sucede en cada uno de los lugares, ¿no? En donde nos encontramos? Estas mujeres iraníes, no sé en qué territorio estaban jugando cuando no cantaron el himno de su nación. El derecho internacional nos diría, bajo esta corriente autónoma, pues que estas mujeres deberían de ser libres y de tener la libertad de quitarse esos trapos que traen en la cabeza, porque al final no se encontraban dentro de su territorio, dentro de su país, que es donde, bueno, eso tiene que ser portado, si no es eh, castigable, ¿no? Me llamaba la atención si es que hubieran venido este tipo de personajes, a estas mujeres, a jugar a México, pues cómo es que tendrían que hacerlo, ¿no? Con su turbante ese. A pesar de que en nuestro país dice nuestra Constitución que cualquier persona que ponga un pie en territorio nacional va a gozar de todas las prerrogativas que dice nuestra Constitución. Y una de ellas, pues nos habla, ¿no? De la libertad, de cómo es que situaciones como la esclavitud no están permitidas y por lo tanto se dan por terminadas cuando ponen pie en territorio nacional. Pues para mí hubiera sido interesante que estas mujeres pudieran venir a nuestro país.
y realmente se pudieran liberar, ¿no? De ese yugo que las ha tenido así. Hablábamos también, ahorita que piensa mi máquina en un segundo, ya, del código Bustamante, este código que se firmó allá en La Habana, Cuba, que podríamos decir que es legislación internacional. Digo, podríamos decir porque sí, busco tener eh, validez en toda América. No lo consiguió. Estados Unidos no estuvo de acuerdo del todo con esta legislación. Que a decir de muchos juristas, pues bueno, era lo suficientemente buena para tomarse en cuenta de manera internacional. Aunque para muchos otros, pues abarcaba muchos temas, muchas situaciones, de una manera no tan específica y eso lo hacía malo, ¿no? Este código que hablaba del estado civil de las personas, de cómo solucionar conflictos mercantiles de carácter internacional, de cómo solucionar controversias que se presentaran en otras ramas del derecho, tratando de anteponer a los derechos del hombre, porque para esta época, 1928, todavía no se promulgaba la Declaración Universal. Lo único que se tenía era la Declaración de los Derechos del Hombre, si no me equivoco, francesa, eh, hecha en las épocas de Napoleón. Esta Declaración de los Derechos del Hombre, pues fue la antesala a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este Código Bustamante, insisto, pretendía tener la validez y la coerción que en su momento llegaría a tener en el ámbito internacional. Hablábamos también de dos organizaciones, bueno, de dos instituciones, digámoslo así, que tienen relevancia en el derecho internacional. Primero hablábamos del Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Les comentaba un poco de este tribunal que se encuentra justamente en La Haya, Países Bajos, esta Corte Internacional. Dirime, perdón, esta Conferencia Internacional de La Haya busca solucionar conflictos, sobre todo relacionados con el derecho familiar en el ámbito internacional, el derecho penal o el acceso a la justicia, que para ellos es lo mismo, y cuestiones del derecho mercantil, obviamente todas ellas con carácter internacional. Este estatuto de la Conferencia de La Haya busca evitar que en algún momento de la historia surjan conflictos por cuestiones
tan inverosímiles como lo fue la Guerra de los Pasteles. Ese conflicto que entre varias causas, pues una de ellas fue la destrucción de una pastelería ahí en Puebla, pastelería propiedad de un francés. Una de las necesidades que viene a resolver este estatuto, pues es el poder resolver, dirimir este tipo de conflictos. Sobre todo cuando son únicamente particulares de por medio. Suponiendo yo tuve un hijo con la inglesa, esa del ejemplo anterior. Nuestro hijo nace en México porque aquí vivíamos la inglesa y yo, luego nos vamos a Inglaterra. El niño obviamente, pues por nacer en México es mexicano. Y entonces, bueno, yo quiero traerme a mi hijo, ¿no? Porque yo sé que con su mamá no va a estar bien cuidado. A lo mejor mamá ya me dijo que argumentando pues que estaría mejor aquí que allá. Pues bueno, este estatuto de la conferencia pues va a ayudarnos a dirimir este tipo de conflictos. Que para el caso sería como si esta conferencia pues hiciera las veces, ¿no? De la fiscalía en el proceso penal, que conocemos ampliamente. Les hablaba también de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Esta convención, que pues bueno, el nombre lo indica, fue realizada en América, donde lo que nos piden o lo que pretende esta convención fue dar protección a todas esas personas. Nos ayude a dar conflicto, a dar solución, perdón, a los conflictos de este lado del mundo, en América, pero sobre todo de todo lo que está al sur de Estados Unidos, ¿no? Y también hablábamos de la Organización de Estados Americanos. Esta organización que, bueno, tiene fines interesantes, loables. Esta OEA, la OEA pretende, busca
esta organización metas muy loables, la paz, la seguridad, obviamente, de esta región, la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Muy similar a lo que hace, y bueno, caray, eso es en cuanto a esta primera parte, y entrando en materia de la segunda sesión. Bueno, vamos a hablar ahora de otros conceptos que también son relevantes para el derecho internacional. En este caso, el primero de estos conceptos es la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? Bueno, es eso que en México obtenemos cuando nuestros padres nos registran en el registro civil, valga la redundancia, pero que también se puede obtener si es que nacemos en una aeronave, en un barco que tenga bandera nacional, pero que también podemos obtener, aunque no hayamos nacido en México, si alguno de nuestros padres y que, les decía yo, bueno, uno de nuestros padres es mexicano, aunque no estemos aquí, no hayamos nacido aquí, la Constitución nos dice que, bueno, podemos nosotros acceder a la nacionalidad mexicana. Pero, ¿qué es eso, no? Sabemos como para qué sirve, cómo se obtiene, pero ¿qué es, no? Bueno, la nacionalidad es un vínculo jurídico que nos une a nosotros como personas, como habitantes de un lugar, con ese estado, con el representante del gobierno de ese lugar. Dicen algunos juristas que la nacionalidad es un derecho fundamental y eso es real, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano para cualquier individuo tener esta nacionalidad. Ese derecho fundamental nos permite a los nacionales, pues, ser partícipes de de la toma de decisiones de nuestro país, nos permite ser sujetos de derechos y obligaciones. Esta nacionalidad, más allá de lo jurídico que pueda representar, también nos da la oportunidad de identificarnos, ¿no? Con nuestro país, de sentirnos parte de este grupo al que pertenecemos, nos guste o no. Y por añadidura, pues de recibir esas prerrogativas que ya les había mencionado hace un momento, que nos brinda tener la nacionalidad. En otras palabras, bueno, la nacionalidad entonces es la condición legal de una persona que pertenece pues a determinado estado
lo que le da, otorga, derechos y deberes recíprocos. Nuestro país, por ejemplo, nos dice que todos tenemos derecho a la salud, a la educación. Perfecto. El Estado te dice, para acceder a la educación necesito que te registres. ¿En dónde? En el registro civil, ¿no? Para poder ejercer ese derecho, bueno, tenemos que tener un acta de nacimiento, eso es una obligación. Como ciudadanos, si no tenemos nuestro acta de nacimiento, no nos pueden inscribir a la escuela y entonces no podemos ejercer el derecho a la educación. Y lo mismo sucede con el derecho a la salud, ¿no? Si no tenemos un acta de nacimiento, un CURP, pues no podemos ser parte del IMSS Bienestar o no sé cómo se llama hoy en día, este sistema de salud. ¿Por qué? Pues porque el Estado, para darme esas prerrogativas, pues me pide estar registrado, ¿no? Cuando crecemos, queremos trabajar de manera formal, pues el Estado nos dice, necesito que tengas ya tu credencial de elector, ahora ya te pide que te des de alta en el SAT sí o sí, para poder trabajar y ejercer tu derecho al trabajo, a la libertad de ocupación. Y así podríamos analizar cada uno de los derechos y prerrogativas que nos marca la Constitución. Ahora, también hay que analizar, ¿no? ¿De dónde viene? No la palabra como tal, sino el concepto de la nacionalidad. Esto viene no de la antigua Roma, sino de la antigua Grecia, aunque ellos en realidad le llamaban ciudadanía, no nacionalidad. Hoy en día, pues bueno, es diferente la ciudadanía y la nacionalidad. La ciudadanía la podemos obtener, bueno, la pueden obtener extranjeros que han hecho ya de nuestro país su residencia. Obviamente tienen que cubrir ciertos requisitos para que el Estado mexicano les dé la ciudadanía. Y esto les brinda casi, casi, si no es que por completo, los mismos derechos y obligaciones que a cualquiera de nosotros. Los griegos crearon el concepto de ciudadanía que posteriormente se transformó en nacionalidad, con el fin de excluir a ciertas personas que vivían en su sociedad. Esas personas, pues bueno, eran los esclavos, las mujeres, la gente de fuera, aunque no era muy, les decía, estos griegos excluían esclavos, mujeres y extranjeros, dejando la nacionalidad o la ciudadanía únicamente a los varones nacidos en Grecia o en alguna de las ciudades, estado que la contemplaban. Posteriormente, bueno, surge Roma, los romanos toman esta idea de la nacionalidad. Eh, ¿Qué pasaba con los romanos? Necesitaban hacer esa distinción entre los romanos, digámoslo así, nativos,
Ellos también en un momento hicieron la distinción solamente a los paterfamilias para darles la nacionalidad, la ciudadanía. Obviamente, invistiendo al paterfamilias, pues bueno, se daba por entendido que su familia gozaba de estas prerrogativas. Obviamente en Roma vieron, vieron la necesidad de crear este cuerpo de normas porque yo les decía, llegó el imperio a ser tan grande y duró el tiempo suficiente como para que empezasen a nacer muchos niños y esos niños crecieran y entonces exigieran ser partícipes del gobierno, de la administración pública. Entonces, como ya eran tantos nacidos ahí, pero que realmente no sentían el fervor, el espíritu romano, pues a través de esto lograron el derecho internacional, el concepto de la nacionalidad, darles un lugar, digamos, lo privilegiado, ¿no? Como sucedió aquí en México y lo que dio origen, ¿no? A la lucha de independencia. Los españoles criollos estaban hartos de no tener las mismas prerrogativas que tenían los españoles peninsulares. Eso fue el origen del movimiento de independencia. Obviamente, pues la historia no nos lo va a contar, ¿no? De esta manera. El tener este concepto, bueno, le permitió a esos romanos que se quejaban de que pues ya no tenían ninguna distinción el romano nacido en Roma y el romano nacido en las provincias, pues ese sentimiento de ser un poquito más importante, ese sentimiento de valer más que el resto. Y ellos, pues bueno, desarrollaron, un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo. Gracias. Les decía entonces, bueno, en Roma, digamos, perfeccionan el concepto. Termina Roma, se hace, o surgen, mejor dicho, de este imperio, muchos nuevos estados, muchas nuevas naciones. Llega la época oscura, la Edad Media, y este concepto pues dejó de ser importante realmente. La gente no podía viajar tan fácil, ya se había reducido el número de personas de un sitio,
los reinos, los estados, las naciones resultantes de esta división del Imperio Romano, pues quedaron con territorios no tan grandes, con no tanta gente, y entonces se perdió como que la necesidad del uso del término. En lo que estos reinos se convertían en naciones, en lo que se ponían de acuerdo, ellos mismos empezaban a conquistar, a querer conquistar a sus vecinos, a hacerse de un poco más de territorio. Y entonces el concepto pues, no se desarrolló mucho en la época. Fue hasta el siglo XIX, pues ya relativamente cerca ya de nuestros tiempos, cuando se retoma la idea de tener una nacionalidad, cuando la esfera política del mundo se empieza a normalizar, cuando ya deja de haber tantos movimientos, tantas guerras por territorios, cosas así. Y es cuando entonces les decía, pues de nueva cuenta, se retoma la idea de la nacionalidad. Surge aquí la idea, pues, de que la nacionalidad se adquiere por dos formas, el ius sanguinis y el ius soli. El ius sanguinis, pues, es básicamente el derecho de sangre. Esta manera de ver la nacionalidad nos dice que, bueno, tú vas a tener la nacionalidad que tienen tus padres. Esa es la manera más común en que tenemos nosotros nuestra nacionalidad. Y el usually, pues eso nos habla o se refiere al derecho del suelo. Este nos dice que, bueno, ¿no? En un tiempo, porque ya no es así, en el que todavía no había en muchos lugares fronteras bien definidas, donde todavía no había controles fronterizos, donde todavía no era pues nada difícil, ¿no? Recorrer literalmente el mundo y quedarte en el sitio que más te gustara. Pues bueno, la idea del Soli era de que, ok, yo ni sé dónde nací, sé que vengo del norte y voy al sur, llevo ya, no sé, ¿no? Años, 5 años caminando y llegué a este lugar y me gustó, me sentí cómodo, a lo mejor aquí encontré familia y entonces quiero quedarme aquí, quiero adoptar esta nacionalidad. Voy a invocar entonces el Dios Soli, ¿para qué? Para que ellos me den el país en donde me encuentro, me dé esa nacionalidad. Porque yo se lo estoy pidiendo, yo se lo estoy solicitando, le estoy diciendo que me sienta a gusto en su territorio y por lo tanto, pues literalmente me tienen que hacer caso, ¿no? Eso era pues principios del 1900, hace ya 200 años, unos 100 años. ¿Qué pasa? Es un hecho que esta manera de otorgar la nacionalidad pues, ponía hasta en riesgo, ¿no? A los estados. Sabemos que el hombre tiende a ser malo. Podía yo, como estado enemigo, pues mandar, ¿no? A un polizón
a otro país, decirle, ve, te plantas ahí, pides la nacionalidad y una vez que ya lo seas, te infiltras más en el gobierno y lo derrocamos. No sé, ¿no? Algo medio telenovelesco, pero podría suceder. Entonces los estados, las naciones empezaron ya a marcar bien sus fronteras, empezaron a poner controles estrictos, requisitos para obtener la nacionalidad. Y obviamente, pues el derecho internacional les da la facultad de hacerlo y de poner los requisitos que ellos quieran, ¿no? Vemos que hay países como Estados Unidos que, pues bueno, ¿no? Son difíciles de que le otorguen la nacionalidad a una persona. Sí dan ciudadanías, más no nacionalidades. México no es tan complejo para estas cuestiones. En México son cuestiones de tiempos, a tantos años puedes ser tu ciudadano, a tanto tiempo te puedes ya ser mexicano como tal. A elección tuya, obviamente. Sabemos que en México pues es muy laxo el cuidado que se tiene a las cuestiones de extranjería. ¿Cuántos hemos visto, sobre todo en lugares turísticos, ¿no? En Cancún, en Los Cabos, a americanos que pues ya tienen años en el país, que por obvias razones sus visas ya expiraron, que ya debieron de haberse regresado a su terruño, pero les gustó estar aquí. Y la mayoría de ellos, pues ya ni siquiera se acuerda relaciones exteriores de que existen, ¿no? Al final, pues como producen dinero, como pues no causan problemas, pues bueno, el Estado también como que, bueno, no hay problema, ¿no? Pero hay lugares como Estados Unidos en donde no. Ellos sí son muy quisquillosos, muy puntuales, ellos sí ponen mucha atención en estas cuestiones. Y eso es un beneficio, ¿no? Que otorga el derecho internacional, pues a cada una de las naciones, porque al final del día les asiste y les corresponde ese derecho por el hecho de serlo, ¿no? Hay algunas normas que sugiere el derecho internacional para que una persona pueda adquirir la nacionalidad. Les hablaba ya del derecho de sangre, que es ese ius sanguinis que, pues en pocas palabras, dice que al nacer tú vas a tener la nacionalidad de tus padres. El derecho del suelo, que yo te decía, tú naces en un territorio, te estableces en un territorio y entonces puedes tú invocar este ius soli, ¿no? Para tener o adquirir la nacionalidad. Hay otra manera que es el ius domini, domidili. Este derecho del domicilio nos dice que, bueno, puedes adquirir la nacionalidad por el hecho de residir en un territorio extranjero. Aquí, pues bueno, ¿no? La retórica nos dice, ok, ¿cómo vas a residir en un territorio extranjero sin haber pasado, ¿no? Por los controles fronterizos y todo ello? ¿Qué diferencia le hay con el use del use soli, derecho del suelo? Al final, este use domicili es el que vemos que se ejerce aquí en nuestro país por esos americanos, canadienses, que vinieron a México, les gustó, se avecindaron en nuestro territorio. Y con el tiempo, cuando por fin Relaciones Exteriores dice, oye, este tipo entró hace 20 años en el país y debió de haber sido ese mismo año y pues no tenemos registro de su salida, nunca ha salido, ¿qué pasó? Ah, los buscan y bueno, ya se dan cuenta que el americano, que el canadiense pues, ya tiene casa, negocio, todo en nuestro país y pues bueno, el derecho internacional les asiste a ellos bajo este principio del derecho de domicilio a pedir la nacionalidad mexicana. Y tenemos el ius optandi,
o derecho de opción. Este ius optandi nos dice que la nacionalidad puede elegirse, adquirirse a la libre elección de las personas. Un mexicano, hijo de padres mexicanos, que por ende tiene la nacionalidad mexicana ya por ius sanguinis, pero que nació en un barco extranjero. Al paso del tiempo, cuando ya crece, cuando tiene la mayoría de edad, pues puede decidir renunciar a la nacionalidad que le otorgó el haber nacido en el barco español, por ejemplo, y mantener únicamente la nacionalidad mexicana, que es la que le dieron sus padres. Pero también este ius optandi nos dice, pues, ¿no? Esa persona puede decidir renunciar a la nacionalidad mexicana y quedarse con la nacionalidad española, que es la del barco donde nació. Si para el individuo vale más eso que la sangre, está bien, ¿no? Bajo estos 4 criterios, el derecho internacional dice que los estados pueden o deben otorgar la nacionalidad. Eso era hace algunos años. Obviamente el derecho internacional ha ido evolucionando. El derecho internacional se ha ido adaptando a los cambios globales, a los cambios jurídicos. Y entonces ahora contemplan algunas maneras un tanto diferentes, pero que tal vez podemos relacionarlas con los preceptos antes citados, ¿no? Primero, dice el derecho internacional privado que ahora se puede adquirir la nacionalidad por nacimiento, pues obviamente. Nací en territorio mexicano, hijo de padre mexicano, pues bueno, por obvias razones y en automático, pues tengo la nacionalidad mexicana. Contemplan la opción de naturalización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un extranjero puede obtener la nacionalidad por naturalización cuando ya lleva bastante tiempo, X tiempo, residiendo en el territorio de donde quiere obtener la nacionalidad. Obviamente, durante el tiempo ha demostrado o ha cumplido con los requisitos que señala la ley. No basta con residir aquí. Hoy en la mañana veía que aprendieron a unos tipos que entraron a robar a la casa de una actriz, Susana Zabaleta. Eso sucedió aquí en Ciudad de México. Estos tipos que aprendieron son de nacionalidad venezolana, si no me equivoco. A lo mejor estos venezolanos ya tenían 5 o 10 años en nuestro país y tal vez la ley de migración dice, después de 5 años, ya puedes obtener la nacionalidad, la puedes solicitar. Pero ¿qué pasa? Pues eran rateros, entonces, aunque ya tengan la residencia, cumplan con el criterio de residencia, pues no cumplen de residencia y de tiempo, no cumplen con el de ser buenas personas, ¿verdad? México, ¿para qué quiere más rateros internacionales si ya con los nacionales tenemos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, estos tipos, aunque quisiesen algún día naturalizarse mexicanos, pues por obvias razones no podrían serlo. También plantea el nuevo derecho internacional la obtención de la nacionalidad por opción. Para el caso, pues bueno, nuestros padres, mi padre es americano, mi madre mexicana. Muy caso Rosa de Guadalupe, yo nací en un avión de bandera australiana. Yo tengo ahí un dilema, ¿no?
Soy mexicano por mi madre, americano por mi padre y australiano por el avión donde nací. En estos criterios, bueno, yo tengo la opción de elegir. Yo tengo entonces la posibilidad de elegir a dónde o qué nacionalidad, mejor dicho, voy a obtener, ¿no? ¿Cuál es la que me conviene más? Para el caso de que se permita en el lugar, ¿no? Hay naciones que te dicen, o eres X o eres Y. Aunque tu papá sea de otro lado y allá te den la opción de mantener ambas, aquí no. Si vas a ser Y, eres Y y renuncias a X, o mejor vete, ¿no? Si no es el caso, bueno, tú puedes elegir en el supuesto que les decía, pues ya la persona podrá elegir ser australiano, americano, mexicano, ¿no? O sea, ya, decisión de ellos. Y otro supuesto que menciona es la nacionalidad por declaración. Algunos países, realmente no muchos, y no países muy relevantes, aceptan que un individuo diga, yo me siento, como decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacen donde quieren, pues, yo me siento, no sé, ecuatoriano. Aunque yo nací en México y mis padres son mexicanos, yo llevo a Ecuador en la sangre y entonces me declaro ecuatoriano. Pues bueno, si la legislación de Ecuador contempla la declaración para la obtención de la nacionalidad, pues bueno, con el hecho de que yo lo declare, de que a lo mejor lo ponga en papel, lo firme y lo envíe, me va a dar derecho a ser ecuatoriano, porque así lo marca su ley. Realmente no tengo el dato de qué países son los que aceptan este tipo de declaraciones, pero pues si lo contempla el derecho internacional, pues así es, ¿no? Ahora entrando en nuestro país, ¿qué requisitos pide México para obtener la nacionalidad? ¿O cuáles son las vías para obtenerla, mejor dicho, en nuestro país? Primero, pues por nacimiento, obviamente, siendo de padres mexicanos, pero también contempla nuestro país la opción de que si tus padres son americanos, pero tú naciste en territorio nacional y tú decides ser mexicano, pues bienvenido seas, no tienes ningún conflicto. Lo vimos ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno, un par de los atletas que concursaron con bandera mexicana, pues realmente no nacieron en México. Ellos decidieron representar a nuestro país y pues bueno, aunque sus padres eran de otro lugar, ellos nacieron aquí, tuvieron la opción de representar a México y ellos optaron por ello, a lo mejor por ser la mejor opción para ellos, ¿no? Veía el caso de un par de ellos que, pues, bueno, tal vez en Estados Unidos no hubieran brillado como con México, ¿no? Aunque no ganaron ni siquiera una de las primeras posiciones, pues fueron sobresalientes para nuestro país, porque no hay atletas olímpicos de invierno en México, ¿no? Dice también, bajo este criterio de nacionalidad por nacimiento, que si tú naces en el extranjero, pero eres de padres mexicanos, puedes optar por tener la nacionalidad mexicana. Algo que casi no aplica, ¿no? ¿Cuántos mexicanos se han ido, se fueron hace mucho tiempo a Estados Unidos, tuvieron familia allá, sus hijos son americanos y pues no he escuchado ni he conocido el caso de alguno que quiera venirse a México, que quiera aceptar la nacionalidad mexicana? Ellos se quedan con la nacionalidad americana pues, porque pues es lo que conocieron tal vez desde el principio, ¿no? Sería interesante ver
si hay algún ejemplo. En fin, también este criterio de la nacionalidad por nacimiento considera el caso de que nazcas en una nave con bandera nacional. Ahí también te asiste tener la nacionalidad mexicana. México contempla la posibilidad de tener una doble ciudadanía, una doble nacionalidad. Por eso la imagen, ¿no?, del niño con la bandera americana y la mexicana. Nuestra legislación permite que tú puedas ser mexicano y americano. Si tu padre es americano, tu madre mexicana, pues tú puedas tener ambas. Sobre todo, pues bueno, no, esto nos sirve porque si es el caso, pues me va a convenir a mí mucho tener la nacionalidad americana, pero pues tal vez por respeto, por cariño, por no sé, yo quiero seguir diciéndome mexicano, pues bueno, nuestro país permite que poseas ambos. Hay, les decía yo, legislaciones que no lo permiten, que te dicen, no, Chana o Juana, decide. Y entonces, bueno, pues la persona tiene que decidir. Para el caso de México no es así, afortunadamente. Y contempla también la nacionalidad por naturalización. O sea, si los extranjeros pueden solicitar la nacionalidad y les piden para obtenerla de esta manera residencia continua en México por un periodo de 5 años. El otro supuesto, contraer matrimonio con un mexicano y obviamente tener la residencia en México. La otra nos dice tener hijos mexicanos por nacimiento. Venimos nosotros de Haití, aquí en México nace nuestro hijo, pues nuestro hijo va a ser mexicano porque nació en México. Aunque sea negrito y no se parezca a los de aquí, pues él va a ser mexicano. ¿Puedo yo entonces decirle al gobierno, sabes qué, mi hijo nació aquí, mi hijo es mexicano, entonces te solicito la nacionalidad? Eso sí pasó mucho. Ahora ya ven que hace un par de años hubo una horda de migrantes de Haití, de Jamaica y de Venezuela y de esos países, Salvador. Muchas de esas personas, pues muchas mujeres ya venían embarazadas, tuvieron a sus hijos aquí y se vieron cómodos en México y ya se quedaron y pudieron optar por este tipo de nacionalidad. También contempla la posibilidad de hacerte mexicano por haber realizado obras o servicios destacados en México, en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva, empresarial, etcétera. Esta regla aplica en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, si eres atleta destacado, aunque no seas americano propiamente, pues ellos te ofrecen la nacionalidad. Por eso es que vemos en las Olimpiadas a muchos representantes americanos, pues afros, ¿no? Negros, que obviamente no es un color natural en América, pero por eso lo vemos. Hay muchos lugares del mundo que aprecian bastante el talento académico y lo hay en México. Yo les decía, yo vivo en Texcoco y aquí está la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados. Tenemos también una de las sedes del Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Esta institución hace estudios, obviamente, en maíz y trigo, tienen bodegas, no sé cómo les llaman, del fin del mundo, en donde tienen una muestra de todas las semillas del planeta. En México, aquí en Texcoco hay uno de esos sitios. Y aquí es común ver gente de muchos países, rusos, africanos, mucha gente, pero obviamente son científicos, es gente muy preparada en el ámbito de los cultivos y todo ello. Y el gobierno de México les ofrece la opción de tener la nacionalidad, porque al final, pues son gente que aportan sus conocimientos, no solamente en ahí, ¿no? En el ámbito, sino muchos de esos
profesionales terminan dando clases en Chapingo, en universidades aquí locales, porque pues, son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Entonces, México es uno de esos países que acepta esto, pero les decía, no es el único. Hay varios que así lo ven. También contempla nuestra legislación que si eres oriundo de algún país latinoamericano o de España, puedes, si eres oriundo ya sea de Latinoamérica o de España, pues bueno, puedes solicitar ser mexicano también. Y bueno, algunos otros casos, algo extraordinarios que por eso pues no lo cité, ¿no? Continuando, bueno, nos habla de cuál es la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. Yo les decía, los americanos dan ciudadanías, pero casi no dan nacionalidades. Mexicanos que se casan con americanas obtienen ciudadanías. Pasa muchísimo tiempo para que les reconozcan la nacionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Dice aquí, la ciudadanía es la condición jurídica y política de una persona en relación con un Estado, basada en una serie de requisitos que el individuo debe de cumplir para ser considerado ciudadano y así ejercer sus derechos políticos, sociales y legales en ese Estado. Mientras que la nacionalidad es la relación jurídica entre la persona y un Estado que determina la pertenencia del individuo a esa nación, ya sea de origen o de elección. Casi van de la mano, obviamente. Yo soy mexicano, yo soy nacionalizado, tengo mi nacionalidad mexicana, pues por obvio soy ciudadano mexicano, ¿no? Pues no puedo no serlo. Pero yo les decía, en Estados Unidos ellos dan ciudadanías más no nacionalidades. Los americanos son muy, no sé si elitistas sea lo correcto. Los americanos son muy quisquillosos para otorgar la nacionalidad. Hay mucha gente que lleva toda su vida allá y no logra la nacionalidad. Son ciudadanos americanos, mas no son nacionales. En México es más fácil realmente obtener esto. Básicamente tienes casi las mismas prerrogativas en uno y en otro supuesto, básicamente, pero sí hay pues, algunas diferencias, ¿no? Hay ciudadanos americanos bueno, que son de origen mexicano y que pueden votar, sí, pero por ejemplo, la ley electoral de Estados Unidos no deja a un ciudadano ser parte de la administración pública. Nuestra ley tampoco lo contempla, aunque nos deja, eh, perdón, se me fue la idea. Es que tengo a dos niños aquí en casa y estoy viendo sus fechorías. Ah,
Tampoco la legislación mexicana deja a los extranjeros ser partícipes de cargos de elección popular, aunque hay varios ejemplos, ¿no? De gente que, bueno, ya son nacidos en México, aunque propiamente sus raíces no son mexicanas y han alcanzado posiciones importantes en el gobierno. En Estados Unidos son más quisquillosos con eso. Allá es más difícil que esto se pueda hacer. Mm, la verdad no pude ondear más para saber si efectivamente nadie ha llegado a un puesto en el gobierno americano con esta condición. Pero aquí en México, pues bueno, en donde hice mis investigaciones, pues decía, ¿no? Basta con leer los apellidos de las personas, ¿no? Para darnos cuenta de cuán mexicanos son realmente, ¿no? Caso más claro, pues el de la presidenta, ¿no? El apellido Sheinbaum, que no es mexicano. Sus padres creo que sí lo eran, pero sus abuelos no. Entonces, pues realmente ella es la segunda generación, ¿no? De mexicanos aquí en México. Y eso para los americanos no está padre y ellos sí no lo dejan pasar, ¿no? Nosotros, bueno, como nación, como pueblo, pues tal vez no es tan importante. Y no es el único caso, ¿no? O sea, hay que ver cuántos gobernadores están en el supuesto, ¿no? Que también tienen apellidos extranjeros y que si tú ves su genealogía, pues tienen dos generaciones en México. En teoría cumplen el requisito, sí, yo nací en México, mis papás también, o ellos llegaron y se nacionalizaron, pero para el criterio americano no está padre, ¿no? Vamos ahora con un concepto que realmente no es muy común, no se escucha mucho. Es el concepto de la patria. Este concepto hace referencia a una persona que no tiene una nacionalidad. Un ejemplo podríamos verlo en la película, ¿cómo se llama? La Terminal. Tom Hanks hace un personaje que, si no me equivoco, llega a Estados Unidos en un momento de tensión en su país. Surge una guerra, el país de donde él es proveniente se disuelve, deja de existir. Y entonces pierde validez su pasaporte, su visa, y esta persona no puede salir del aeropuerto. No puede regresar a su país porque ya no existe tampoco. Está en una situación muy complicada y vive no sé cuánto tiempo, ¿no? En el aeropuerto, en la terminal. Al final es un caso basado en una historia real. Este personaje, esta persona, pues podría ser una patria, ¿no? Obviamente, son casos muy excepcionales, son casos casi telenovelescos, tan es así que hicieron la película, pero eso no quiere decir que no llegue a suceder. Sí hay estos supuestos difíciles de encontrar, pero los hay. Generalmente no lo vamos a escuchar, pero pues habría que tenerlo claro, ¿no? Y hay una cláusula
importante, que es la cláusula Calvo. Esta cláusula fue propuesta por este señor de la imagen, abogado argentino, de nombre Carlos Calvo, que creó esta cláusula para proteger a países en desarrollo de intervenciones extranjeras. ¿Qué quería evitar él? Algo como lo que nos pasó en México. Les decía, para evitar algo como lo que nos pasó con la guerra de los pasteles. Les decía la sesión pasada o en esta, que bueno, esta guerra, sabemos, surge porque un pastelero francés vio destruida su pastelería, le pide a su gobierno, primero quiere cobrarle al gobierno mexicano, gobierno que no tenía dinero, el gobierno mexicano le dice, pues ¿cómo te pago, no? Además no fue problema mío. Y entonces este señor va de chismoso con su gobierno y le dice, oye, ¿qué crees que aquí en México esto me hicieron? Y pues no se hacen responsables. Francia, pues queriendo conquistar México, ve la debilidad del país en ese momento, manda tropas y con el pretexto de pues defender a su conciudadano, quieren invadirnos. Sabemos que bueno, no sucedió, al final quedó en un acuerdo, sí se logró el acuerdo entre México y Francia para pagar. De hecho, hace unos años yo escuché que tenía poco tiempo de haberse terminado el pago de ese convenio, ¿no? Creo que éramos poco hábiles para hacer convenios los mexicanos. Tan es así que pues casi 100 años tardamos en pagar la pastelería esa, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ha de haber sido una pastelería prominente, como el Globo, ¿no? Y pues no, era una pastelería cualquiera, una pastelería de barrio. Pero aún así, le costó mucho dinero al país. Esto es en cuanto a esta cláusula.